Vamos a ver un tema muy interesante, muy importante, y el título del mensaje de hoy es ¿qué clase de tierra eres tú? ¿Sí? Así como, bien a los argentinos se los dice, ¿ve? Así como haciendo un montoncito. ¿Qué clase de tierra eres tú? Este es el mensaje que vamos a compartir esta noche. Hoy la palabra del Señor nos va a confrontar, ¿sí? Hoy la palabra del Señor nos va a poner como en un espejo y nos va a confrontar con una realidad, la realidad que cada uno de nosotros vivimos a diario en relación con nuestro Dios y con nuestro Señor y su palabra. Así que vamos a tener esta noche una reflexión sobre eso para poder identificarnos a ver qué clase de tierra somos nosotros, ¿sí? En Chile diría, a ver qué clase de pescado sos. ¿Mm? No sé en otros países cómo se diría, pero se trata de esto, ¿sí? A ver qué tipo de cristianos somos. ¿Y por qué es necesario ver qué tipo de tierra o qué tipo de cristianos somos? Bien, porque el Señor dice en San Juan capítulo 15, verso 16, les voy a invitar a que si tienen Biblias, lean ese pasaje, por favor, en sus Biblias. Juan, vamos a comenzar con Juan entonces, capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Allí la palabra del Señor dice, Jesús hablando a sus discípulos, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te agradecemos esta instancia tan preciosa que nos das cada miércoles, Señor, de poder estar compartiendo con nuestros hermanos tu palabra. Señor, es tu palabra la verdad. Es tu palabra, Señor, la que nos limpia, la que nos lava, la que nos santifica, Señor. Es tu palabra la que nos alimenta y nos da el crecimiento necesario para llegar a esa madurez que tú quieres que nosotros tengamos como hijos tuyos. Señor, pero tu palabra llega a nosotros por medio de la revelación del Espíritu Santo. Es por eso que en esta hora yo te ruego y te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté allí con cada uno de mis hermanos, visitando a cada uno de mis hermanos, si es necesario, Señor, golpeando su corazón, si es que no hay comunión contigo. Señor, esta noche que tu Espíritu Santo llene cada vida y llene de revelación cada uno de los espíritus de mis hermanos, Señor. Que todos tus hijos sean llenos de tu gracia, llenos del conocimiento, de la revelación y el conocimiento de Cristo, Señor, el conocimiento de tu palabra y de tu voluntad preciosa, para poder, Señor, de esa manera discernir los tiempos, discernir las circunstancias, discernir la verdad, discernir los espíritus, discernir tantas cosas que es necesario como cristianos y como hijos de Dios en este tiempo discernir. Señor, y no se puede discernir si no se tiene conocimiento. Es por eso que en esta hora oro para que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre con ese conocimiento, sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón, sea tu Espíritu Santo el que, Señor, quite de nosotros todo velo espiritual, Señor, que no nos permita entender y comprender tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús en esta hora, reprendo todo espíritu inmundo que quiera quitar tu palabra de los corazones. En el nombre de Jesús los echo fuera de los lugares donde están mis hermanos y oro para que tu Espíritu Santo, Señor, conserve, Señor, en paz el pensamiento, la mente de cada uno de tus hijos para recibir tu palabra en quietud. Gracias, papá, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos para tu gloria. Amén, Señor. Amén. Vamos a comenzar de atrás para adelante. ¿Sí? Vieron que ustedes que ya me conocen saben que me gusta estudiar a veces la palabra de esa manera. Poder interpretar este texto, hacer la exégesis de este pasaje, que luego vamos a ver, los próximos miércoles vamos a profundizar este pasaje de Juan 15, pero hoy vamos a comenzar viendo esto que nos dice el Señor Jesucristo a nosotros a través de aquellos que nos representaban en aquel tiempo, que eran los discípulos del Señor. El Señor
les dice a estos discípulos que Él quiere, que es su deseo, que llegue el momento, que llegue el día, que llegue la hora, en que ellos pudiesen pedirle al Padre y todo lo que ellos le pidan al Padre, el Padre se los dé. ¿Sí? El texto dice con absoluta claridad, dice, para que todo, todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo es un término absoluto, ¿sí? Todo o nada, son términos absolutos. Ahora, ¿es posible, ante este pasaje me debo preguntar, y debo reflexionar, ¿es posible que una persona, un discípulo de Cristo, pueda pedirle a Dios y todo lo que le pida, Dios se lo dé en el nombre de Jesús? Sí y amén. Ciertísimamente es sí y amén. ¿Por qué? ¿Por qué es posible eso? Porque la palabra lo está habilitando. Jesús está habilitando que esto suceda. ¿Sí? Jesús está diciendo que el Padre va a responder positivamente la oración del discípulo que ore a Él en el nombre de Jesús. Pero, hay un condicionante. ¿Sí? Antes de que el discípulo pueda pedir y recibir todo lo que pida, tiene que pasar algo antes. ¿Qué tiene que pasar algo antes? El discípulo debe llevar fruto de sí mismo. El discípulo debe dar fruto en su vida. Más adelante, como les dije, vamos a ver los niveles de fruto que nosotros tenemos que dar. Pero hoy, partiendo de este pasaje, entendemos que esto es una gran noticia en principio, ¿sí? Que la palabra nos diga a nosotros, mira, tú puedes pedirle cualquier cosa a Dios y Dios te la va a dar. ¿Sí? Esto ya es grandioso. Esto ya es grandioso. Ahora algunos comenzarán a volar en su mente y decir, ¿cómo cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Jesús dijo, todo lo que ustedes pidieran al Padre, Él se los va a dar. Bien. Como les dije, eso lo vamos a dejar para los próximos miércoles. Eso es una gran noticia, pero para que esa gran noticia se cumpla, el texto dice que yo como discípulo tengo que llevar fruto. Mi vida tiene que ser una vida de fruto. Y es más, el dar fruto es el propósito mismo de Dios, porque dice Jesús, yo te escogí para eso. Yo los he escogido a ustedes y los he escogido para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Así que el propósito de Dios tiene que ver específicamente con esto. Esto es mucho más amplio todavía, mucho más profundo todavía, porque me está hablando de el para qué estoy en esta vida. ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Para qué soy un hijo de Dios? El para, esa preposición que habla del propósito de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Entre tantas cosas que yo puedo ver en las Escrituras, en la palabra, acerca de la voluntad de Dios, pero aquí veo yo que todo se resume a una sola cosa. A una sola cosa. Jesús resume todo a la palabra fruto. Yo los elegí a ustedes y los elegí con un propósito. Y ese propósito es que ustedes lleven fruto. Y que vuestro fruto no sea un fruto eventual, que no sea un fruto del momento, que no sea un fruto instantáneo y luego perecedero, sino que el propósito completo es que el fruto que ustedes van a dar tiene que ser un fruto permanente, que permanezca en el tiempo, un fruto constante, ¿sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Jesús nos ha escogido entonces con propósito. Nos ha escogido con un propósito específico y ese propósito específico se resume en esto, dar fruto. Dar fruto. Muy bien. Esos son los temas que vienen para los próximos miércoles, pero hoy vamos a empezar a entrar en el asunto. Vamos a hacer el mensaje introductorio a esto de dar fruto. ¿Cómo es esto de dar fruto?
¿De qué se trata esto? Ya entendí que el propósito de Dios al escogerme es que yo dé fruto. Muy bien, perfecto. Dar frutos. Y luego que yo dé fruto, estos tipos de fruto que vamos a ver en la palabra, luego que yo dé fruto, recién entonces voy a estar calificado, ¿sí? Y voy a reunir los requisitos y las condiciones para que yo pueda abrir mi boca y todo lo que yo pida en el nombre de Jesús será hecho. Lo vamos a entender en profundidad, este tema, porque es muy interesante, muy interesante. ¿Cuántos quieren abrir su boca, pedir y recibir lo que piden a Dios? ¿Cuántos lo desean eso? De todo corazón. Eso, gloria a Dios. Entonces, es un tema que nos compete a todos, es un tema que nos reúne a todos, es un tema que nos interesa a todos. Todos queremos y deseamos en algún momento ser ese tipo de cristiano, de hijo de Dios, que ore oraciones con propósito, oraciones que tengan realmente respuesta, oraciones eficaces. Amén. Oraciones eficaces, oraciones que también traigan fruto con ella. Todos deseamos eso, por supuesto. Bien, entonces vamos a entrar en el tema yendo al pasaje de Marcos. Vamos a ver un pasaje y lo vamos a ver comparativamente en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a analizar en profundidad este pasaje que vamos a comenzar leyendo en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Verso 1. Allí el Señor Jesucristo dice, el pasaje bíblico dice de esta manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas cosas y les decía en su doctrina, es decir, en su enseñanza, les decía: oíd, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Se refiere a la semilla, ¿sí? Una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Otra parte cayó en buena tierra. Y dio fruto. Y dio fruto. Pues brotó, escuche con atención la secuencia, brotó y creció. ¿Qué hizo la semilla? Brotó y creció. Y por eso dio fruto. ¿Ok? Y produjo. ¿Qué produjo? Fruto. ¿Cuánto fruto produjo? A 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Frene allí la lectura, por favor, y ahora preste atención aquí. ¿Qué quiere decir esta parábola? Algunos que ya la escucharon, algunos que ya la leyeron, que leyeron en el pasaje completo, saben que Jesús después comenzó a explicarle a sus discípulos de qué estaba hablando con esta parábola, que en nuestras Biblias, como título dice arriba, la parábola del sembrador. ¿Sí? Bien. Si leemos hasta allí o escuchamos hasta allí este pasaje, esta parábola,
Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué quiere decir esta parábola? Ustedes no me van a poder dar mucha información sobre esto, ¿sí? Parece ser que Jesús quiso decir tal o cual cosa, bien, pero por ahí nos volvemos especulativos con la escritura y empezamos a decir cosas que no son de la palabra, ¿sí? Ahora Jesús dijo esto a la multitud, pero luego habló con sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Aquellos que él había escogido, ¿para qué? Para que lleven fruto. Y para que el fruto permanezca. ¿Y para qué? O sea, todo esto era para. Los elegí para que lleven fruto. Y que vuestro fruto permanezca para que pidan al Padre en mi nombre, para que el Padre os dé todo lo que ustedes le pidan. ¿Se dan cuenta cómo está lleno de paras, de para este pasaje? O sea, de propósito, todo el tiempo. Y el fruto es el término o la palabra central de ese pasaje. Y aquí vemos que Jesús está hablando justamente en la parábola del sembrador, de la tierra que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Ok? La gran multitud que escuchó este pasaje quedó sin entender de qué se trataba esto. Pero luego él llamó a sus discípulos y les explicó con detalle qué era lo que él había querido decir. Dice primero, observemos esto, ¿sí? Antes de ir a la explicación que dio Jesús, quiero que observemos esto. Primero, el versículo 3, 4:3, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Si nosotros nos vemos como la tierra en la cual se siembra la semilla, de lo cual vamos a hablar esta noche precisamente, así comenzamos el mensaje, preguntándonos qué clase de tierra somos. Así que hoy nos vamos a identificar nosotros con la tierra. La tierra va a ser con la cual nos vamos a identificar. Pero en algún momento nosotros somos el sembrador también. Esta noche ustedes son tierra y yo soy sembrador. ¿Entienden? En algún momento ustedes van a ser los sembradores y otros serán las tierras, que van a recibir la semilla de la palabra que ustedes van a sembrar en ellos. Y fíjense lo que dice acerca del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. Salió a sembrar. Si ustedes leen Marcos, capítulo 16, verso 15, van a ver que Jesús habló con sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les dijo, id. Si ustedes leen Mateo 28, desde el verso 19 en adelante, allí Jesús les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos. ¿Sí? Id, ir, es un verbo, hay una acción allí. Para que hayan discípulos, primero tiene que haber alguien que vaya y siembre. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús les dice a sus discípulos, alrededor de 120 que estaban allí reunidos, que se iban a quedar esperando en el aposento alto, les dice Jesús, ustedes ahora quédense en Jerusalén orando y esperando la promesa del Padre, porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es decir, tienen que ir. Y aquí la palabra dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Es decir, si nosotros queremos que el día de mañana haya gente que dé fruto en el reino de Dios y esté dando fruto a 30, 60 y a 100 por uno, y sea gente efectiva en la oración y sea bendecida abundantemente porque pide y recibe, tiene que haber alguien que tome el rol de sembrador. Tiene que haber alguien que vaya, tiene que haber alguien que se mueva, tiene que haber alguien que haga la acción de ir a las almas, de ir a las personas que van a ser la tierra oyente de esta semilla, los receptores de esta semilla que estamos sembrando. Amén. Por eso es importante ir. Hoy en día el Señor nos da estas herramientas, la tecnología. Usted hoy puede ir hasta el otro lado del mundo, si quisiera, a través de la tecnología de la comunicación. ¿Me entiende? Esto es un milagro maravilloso, esto es una cosa preciosa. Si Jesús hubiese tenido internet en aquel tiempo, ¿se imagina usted la revolución que se habría armado en el mundo? Si Jesús hubiese tenido estas herramientas que nosotros tenemos hoy, ¿se imagina los cultos online que habría tenido Jesús? Las reuniones de milagros online que hubiese hecho Jesús. La cantidad de cosas que habrían transmitido los apóstoles
que en aquel tiempo no tenían otra herramienta que la escritura hecha en papiros, en cosas muy arcaicas para poder comunicar, cueros y cosas cosas elementales con las que podían transmitir el mensaje de la escritura, y sin embargo lo hicieron. Fueron, salieron a sembrar, a cumplir con este propósito y esta maravillosa tarea de comunicar la escritura y la palabra de Dios. Así que hoy nosotros más que nunca lo podemos hacer. Hoy podemos ir a las personas a través de WhatsApp, ir a las personas a través de Facebook, ir a las personas a través de YouTube, ir a las personas a través del Zoom, ir a las personas a través de la radio, ir a las personas a través de la televisión, ir a las personas a través de la gráfica. Cantidad de formas de poder ir y sembrar la semilla del Evangelio en las almitas que tanto necesitan escuchar este mensaje de salvación para sus vidas. Amén. Así que yo aliento que ustedes usen todas las herramientas posibles para ir. Hoy en día ni siquiera tiene que salir de su casa. Usted puede ir hasta sin salir de su casa. Usted puede ir a las naciones a llevar la palabra del Señor. Bien, pero el punto no es este. Esto era detenernos un poquito para entender que tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Aunque si lo hacemos a través de estos medios, es bastante más fácil que como lo hacían antiguamente los apóstoles, que tenían que caminar, que tenían que andar con animales, llevando los cargamentos y qué sé yo. Era todo un tema. Ir de una punta a otra, de un territorio que hoy nosotros lo hacemos en una hora en auto, ellos tenían que tardar días de camino y de un cansancio enorme. Pero lo hicieron, revolucionaron el mundo entonces, dieron vuelta un imperio. En el año 300 después de Cristo, cuando Constantino observa que su imperio se estaba convirtiendo en cristiano, que la gente se estaba convirtiendo a Cristo, masivamente se convertían a Cristo, después de que habían llevado a los cristianos al circo romano y los hacían comer por leones y matar por gladiadores y derramar la sangre de los cristianos en aquel lugar. En vez de terminar con los cristianos, esa sangre daba testimonio de Cristo en la vida de las personas, y mataban a uno y se levantaban 10 cristianos. Mataban a 10 y se levantaban 1000, o sea, se multiplicaban. Llegó un momento en que Constantino se dio cuenta que políticamente él estaba perdiendo el poder sobre el imperio. ¿Qué hizo? Por decreto, él decretó que a partir de entonces el imperio romano iba a ser imperio sacro, un imperio cristiano, romano y cristiano, ¿sí? Y él mismo estableció la capital del cristianismo en Roma, en aquel tiempo, para que realmente él no perdiera el poder político sobre aquel territorio tan vasto que era el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban revolucionando la ciudad de entonces. La ciudad, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que los cristianos llegaban y trastornaban las ciudades. Imagínense, trastornaban las ciudades, las daban vuelta, las revolucionaban a las ciudades. Hoy, con tanto requisito protocolar que hay que tener cuidado con que no se ofenda, que no se sienta mal, en aquel tiempo se agarraban a las piñas. En aquel tiempo eran violentos con los cristianos, los metían presos, metían en las cárceles, porque ellos eran confrontativos con el mensaje del Evangelio, ¿sí? No andaban con vuelta, las cosas se decían como son. Hoy en día, si uno le dice a una persona que es pecador, ay, pero pastor, ¿cómo me va a decir que soy un pecador? ¿Y cómo querés que te diga? Si sos un pecador, de la punta de la cabeza hasta los pies, sos un pecador. Y no es un mensaje muy popular. Y no, lamentablemente no es muy popular, pero es la verdad, ¿sí? Y los cristianos no tenemos que dejar de decir la verdad y llevar este mensaje a las naciones y a las vidas, porque no es con lisonjas, no es sobándole el lomito que las personas se convierten a Cristo, es por la locura de la predicación que la gente va a conocer a Cristo Jesús. Amén. Así que no tema, abra su boca y cuando esté frente a una almita que necesita de Dios, hable con autoridad el Evangelio de Jesucristo. Y si en algún momento tiene que ser confrontativo, sea confrontativo, porque es la manera de golpear la conciencia de esa persona a fin de que se despierte. Ese golpe confrontativo va a despertar la conciencia de esta persona y entonces el avivamiento se va a producir en el corazón del oyente. Muy bien, terminado con el tema del predicador. Vamos ahora al tema de la tierra. ¿Qué pudimos observar en esto que leímos? Que, número uno,
hubo semilla que cayó junto al camino. Número 2, hubo semilla que cayó en pedregales. Número 3, hubo semilla que cayó entre espinos. Y número 4, hubo semilla que cayó en buena tierra. En buena tierra. Y es ahí, cuando ya Jesús les dice esta parábola, les cuenta esta parábola a los discípulos, que les dice, muy bien, vengan, que les voy a explicar de qué se trata esto. Marcos, capítulo 4, verso 13, un poquito más adelante, dice así. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No la entendéis? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Les dice el Señor. Y ahí empieza él a explicarles. Les dice en el verso 13, en el verso 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Les empieza a explicar detalladamente cada una de estas características que tenía la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes son los que representan la semilla caída junto al camino? Dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Recuerdan que esto lo vimos en el seminario de liberación? ¿Sí? Satanás tiene esta particularidad, esta posibilidad de poder de alguna manera distraer a la persona que está oyendo la palabra de Dios y entonces extraer esa palabra que fue sembrada en ese corazón. ¿Ok? Así que estos representan a aquella semilla que cayó junto al camino. Son personas que oyen el mensaje del Señor, ¿sí? No es que están cerrados, no es que son personas que han cerrado la posibilidad de oír la Escritura. No, son personas que efectivamente la oyen, como ustedes en esta noche están oyendo la Escritura, pero dice que estas personas que oyen la palabra y luego le permiten a Satanás, porque también recuerdan este principio, Satanás no hace lo que puede, no hace lo que quiere, hace lo que nosotros le permitimos. Entonces, estas personas le permiten a Satanás robar la palabra de sus corazones. Esta tierra es una tierra que no da fruto, ¿sí? Luego dice el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Sí? Este es otro tipo de tierra. Es la semilla que cae entre medio de pedregales. Y cuando reciben la palabra, la reciben con gozo, con alegría. ¿Sí? Esas son esas personas que cuando uno está predicando, uno les ve el rostro y dicen, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Impresionante lo que está diciendo el pastor, wow, y están chochos, están felices con la palabra que están recibiendo, les ilumina el rostro la Escritura, ¿sí? Pero ¿qué pasa luego? Dice, en Pedregales dice, versículo 16, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. No tienen raíz, sino que son de corta duración. Son de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sí? La palabra produce eso. Fíjense que aquí lo dice el texto. La palabra puede producir que te persigan. La palabra puede producir que te causen tribulación. Eso produce la palabra. Cuando nosotros hablamos verdad, hay gente que no le gusta escuchar la verdad. El otro día iba a subir un textito al Facebook, porque yo durante el día, mientras voy trabajando por ahí, no sé si ustedes han visto que por ahí subo algunos textitos cortos por ahí que el Señor me revela así, y el otro día estaba por subir uno y después dije, no, voy a herir susceptibilidades quizás, porque iba a colocar en el Face. Hay muchas personas, este es el texto que iba a poner, hay muchas personas que piden que uno sea sincero con ellos. Me pregunto, ¿esas personas están dispuestas a escuchar la verdad? ¿Quieren sinceridad? ¿Están dispuestos a escuchar la verdad? Ese es el problema. ¿Entienden? La gente reclama sinceridad, pero a la hora de que uno es sincero, de que uno les dice la verdad de la Escritura, muchos se ofenden, muchos se enojan. Bien, hay cristianos o hay tierra,
¿sí? Que representa a estos cristianos precisamente, que reciben la palabra con gozo. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué maravilloso! ¡Qué revelación! Como dicen algunos, ¡qué revelación! Y después cuando van a contarla a otras personas o a compartirla, se burlan de ellos, los persiguen, los afligen porque son cristianos o porque creen en la palabra. Y eso, esa tribulación, esa leve tribulación que es momentánea, que no tiene ninguna importancia, esa pequeña persecución que no tiene ninguna importancia, hermanos, porque si hablamos de persecución hay que leer la historia de la iglesia cristiana y ahí van a ver ustedes la cantidad de formas en que los cristianos fueron perseguidos a lo largo de la historia y hoy mismo en Medio Oriente, en África, hay países donde el cristianismo está prohibido 100%, se los persigue y se los mata, se los prende fuego a los cristianos públicamente. No sé si ustedes han visto esos videos que pululan por internet, sí que hay videos tremendos donde hay gente que quema a otros seres humanos por el solo hecho de ser cristianos, los queman vivos, los prenden fuego porque son cristianos. Ahí sí que hay que ser tierra fértil para mantenerse perseverante en la fe en el momento que te están quemando vivo, ¿sí? Pero, sin embargo, hay gente que con una simple persecución, un bullying, una simple burla o una simple tribulación que se produce por causa de dar testimonio de la palabra, esto los ahoga, los apaga y les quita el fruto. Les quita la posibilidad de llevar frutos en su vida. Se transforman en otra tierra infructuosa, otra tierra que no cumple el propósito de Dios, ¿sí? Así que lo único que hacen esta clase de tierra, los que son esta clase de tierra, es oír y alegrarse, y luego decaerse y entristecerse y acabarse. Son de corta duración, dicen, ¿sí? De corta duración. No tienen perseverancia, no tienen duración, no se mantienen firmes en el tiempo. Luego dice el verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, fíjense estas tres cosas que nombra este versículo, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Así que vemos entonces que hay una primera tierra que representa aquella semilla que cayó junto al camino, que es vulnerable al ataque de Satanás y que rápidamente el enemigo saca la palabra de la mente de esta persona y obviamente esta persona no alcanza ni a tener la más mínima iluminación en su mente porque el diablo viene y le saca la palabra y esta persona es infructuosa. Pero está el otro que recibe con alegría, que escucha, que oye la palabra, la recibe con alegría, se le abre el entendimiento de pronto porque la está entendiendo y por eso se pone feliz de recibir, pero las persecuciones, las tribulaciones por causa de la palabra automáticamente los apaga, son de corta duración. Luego la semilla que fue tirada y derramada entre espinos. Estos son los que oyen la palabra también, igual que el segundo, oye la palabra también, abre sus oídos en este sentido, ¿no? Tiene el sentido del oído abierto y dispuesto para escuchar y recibir la palabra. Pero, ¿qué pasa? Dentro del corazón de esta persona hay tres problemas. Tres problemas dentro del corazón de esta persona. Número uno, los afanes de este siglo están clavados en el corazón de la persona. El engaño de las riquezas están insertos en el corazón de esta persona y las codicias de otras cosas están allí perturbando la situación de esta persona. No lo deja vivir en paz. Entonces, estas cosas entran y ahogan. Fíjense cómo lo dice la palabra. Entran. ¿Recuerdan cuando hablábamos en el seminario de liberación la opresión espiritual? ¿Cómo el enemigo pretende entrar en la mente de las personas a través de la opresión, produciendo una obsesión, ¿sí? Instalar un pensamiento permanente para llevar a la persona a pensar y sentir cosas que lo lleven a pecar? Muy bien, aquí Jesús otra vez está hablando de ese proceso. Estos afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, logran entrar, y cuando entran, aquí ahogan. ¿Qué ahogan?
la doctrina de la palabra, ahogan los principios de la fe, ahogan la escritura que fue sembrada en nuestro corazón espiritual, y entonces esa tierra también se transforma en una tierra infructuosa. Estos son los tres tipos de cristianos, ¿sí? O de personas que reciben la palabra y que dicen, yo soy creyente, pero yo le pido a Dios y no recibo, Dios no me responde. Pastor, ¿por qué no ora usted por mí? Usted está más cerca de Dios. ¿Sí? Son todas cosas que no son reales. Esas cosas son fantasías. Nadie está más cerca de Dios que nadie. O sea, Dios está cerca de todos nosotros, dice la palabra en Isaías 55. Dice, buscad a Dios en tanto que Él está cercano. Él está cercano a nosotros. Nosotros sí, obviamente, todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no venimos a Dios por medio de Cristo, estamos muertos y separados de Dios. Pero Él se mantiene cercano. Dice, en esto se ha mostrado el amor de Dios para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió a su Hijo para que dando su vida en propiciación por nosotros, pudiésemos nosotros tener el camino abierto para entrar al lugar santísimo y tener comunión con el Papá, tener comunión con Dios, a tal punto que esa comunión que Dios busca con nosotros es que Él quiere que nosotros le llamemos papá, papito. ¿Sí? Por eso dice la palabra que Él puso en nosotros el espíritu que clama Abba, Padre. De eso habla este término Abba, tiene que ver con una palabra que es cariñosa, ¿sí? El papito, el papá dicho con cariño, tiene que ver con esta palabra Abba. Ahora, estos tres tipos de cristianos, o de estos tres tipos de tierra, algunos de ellos cristianos, otros quizás no importa eso hoy, sino lo que nos importa es identificarme con esas tierras. Si es que yo soy así, si es que a mí me pasa que yo vengo a la reunión, que yo vengo a congregarme y recibo la palabra, y al momento la recibo con gozo, con alegría, pero después, cuando tengo que dar testimonio, cuando hablo de Cristo, cuando abro mi boca para dar testimonio de mi fe, alguien se burla de mí, alguien me persigue, alguien me atribula por causa de... y yo ya automáticamente callo mi boca y dejo de dar, no llego ni siquiera a dar el 30% del fruto que se espera que yo dé. ¿Sí? Me transformo en tierra infructuosa. Otros directamente ni siquiera llegan a nada, porque solo escuchan la palabra y el diablo viene y le saca la palabra. Y se pasan la semana viviendo como un pajarito, desesperado, corriendo de aquí para allá, porque no tiene de dónde agarrarse. ¿De dónde agarrarse? Si usted no tiene palabra de Dios, usted no tiene de dónde agarrarse en la vida espiritual. No tiene de dónde tomarse. ¿Sí? Usted corre desesperado de un lugar para otro, confundido, abatido. Vive de esa manera, ¿por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay conocimiento de las promesas de Dios, entonces usted no puede clamar a un Dios que no conoce, no puede reclamar a Dios que se cumpla una promesa que usted no sabe que existe, no puede, ¿me entiende? Por eso hay tantas veces confusión, tanta disolución en la fe de muchos cristianos, porque el diablo logra sacarles la palabra. Hay vulnerabilidad aquí, el diablo viene y saca la palabra y la persona queda sin armas. Sin armas. ¿Por qué al diablo le preocupa hacer eso, o se ocupa de hacer eso? Porque él sabe que la palabra es la espada del Espíritu, es la que usted va a usar para reventarle la cabeza a él. Entonces él está muy ocupado y atareado en sacarle la escritura de su mente. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Miren, inclusive hay una versión bíblica, no recuerdo en este momento cuál exactamente, que dice que el enemigo saca la palabra, la escritura de nuestra mente por medio de la distracción. La distracción. Esa es la estrategia. ¿Sí? Porque por ahí algunos se imaginan, no sé, al diablo entrando en punta de pie, ¿sí? A la cabecita de alguna persona para sacarle la semillita. No sea tan fantasioso, sino que a través de distracciones, o sea, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Te desenfoca. El enemigo en lo que se especializa es en sacarte de foco, en que tú no estés enfocado en lo que debes, en que tú diverses tu energía, la disperses, haciendo millones de cosas y no siendo objetivo en la vida, no persiguiendo una visión clara en tu vida. Si tú no tienes una visión, no tienes misión. Y si no tienes misión, no tienes propósito.
en la vida. ¿Me entiendes? Entonces, una persona que quiere tener propósito específico en la vida tiene que tener una misión. Y la misión no existe si no hay una visión clara antes de eso. Por eso es que es tan importante prestar atención. Este momento, este tiempo que compartimos con la palabra de Dios cada miércoles, es un tesoro que usted debería atesorar y valorar profundamente porque es Dios hablándonos a través de su palabra, de las Escrituras, y deberíamos estar atentos todo el tiempo a lo que Dios está diciendo porque su palabra aquí va a generar una transformación tan profunda en mi vida, tan tremenda en mi vida, y me voy a transformar en buena tierra, voy a ser una persona que lleve fruto a 30, 60 y a 100 por uno, y entonces voy a ser tan efectivo en mi oración que todo lo que yo le pida al Padre, en el nombre de Jesús, será hecho. Eso es algo extraordinario, hermanos. Eso es maravilloso. Muy bien. ¿Cómo llegamos allí? Verso 20. Dice, el Señor Jesús está explicando y dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, los que oyen la palabra y la reciben. Oyen y reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, fíjese usted que si lo comparamos con 4:8, el capítulo 4, el mismo capítulo, el verso 8, cuando Jesús dice por primera vez esta parábola, Él lo dijo de esta forma, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Está diciendo lo mismo, solo que en este pasaje, en el verso 20, lo explica Jesús. ¿Sí? Ahora, lo que está diciendo el Señor es que los que dan fruto son los que brotan. Allí empieza el proceso, ¿sí?, de ser cristianos que llevemos fruto en nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que usted tiene que hacer es brotar, para luego crecer, madurar y recién después de esto dar fruto. ¿Sí? Primero se brota, dice el texto. ¿Sí? Primero se brota. Vamos otra vez al texto. 4:8. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. 4:8. Brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿quiénes son los que dan fruto? Los que primero brotan. ¿Cuándo brota una semilla? Cuando nace una nueva naturaleza. La semilla deja de ser semilla cuando brota, porque nace una nueva naturaleza. Lo que brota ahora es una planta. Deja de ser semilla para transformarse en una planta. ¿Ok? Ahora Jesús le dijo exactamente esto a un personaje llamado Nicodemo en Juan capítulo 3. Allí dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, él lo racionalizó desde el punto de vista totalmente terrenal y humano, y no se pudo explicar él cómo era posible que un hombre viejo volviera a nacer. Para él era racionalmente imposible. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?, dijo Nicodemo. ¿Esto sería posible? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Así que el Señor Jesús, lo que le había dicho a Nicodemo, se los está explicando a los discípulos por medio de esta parábola. Por medio de esta parábola, cuando les dijo la semilla que brota
y la semilla que crece. Esa es la que da fruto. Primero hay que brotar. Tiene que morir una vieja naturaleza, llamada semilla, y tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer algo nuevo, una nueva naturaleza tiene que nacer, que es la planta. ¿Sí? Entonces, Jesús se lo dijo a Nicodemo de esta otra forma y de esta otra manera. Es necesario brotar, es necesario cambiar de naturaleza. No podemos nosotros ver el reino de Dios, ni podemos entrar al reino de Dios si no nacemos de agua y del Espíritu. ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo. ¿Quiénes son los que nacen de nuevo? Aquellos que mueren a esa vieja naturaleza llamada semilla y nacen a la nueva naturaleza llamada hijos de Dios. ¿Sí? Morimos al mundo, morimos al pecado, morimos a la carne, morimos a la vieja naturaleza, decidimos dejar atrás esto para que todas las cosas sean hechas nuevas en nuestra vida, como dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Allí dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De esto está hablando Jesús todo el tiempo cuando habla de brotar. Bien, aquí creo que todos los que estamos presentes en la sala, todos somos hijos de Dios, todos somos creyentes, todos hemos nacido de nuevo, todos. Bien, pero ¿es suficiente con nacer de nuevo? El texto dice que debo brotar y debo crecer. El crecimiento tiene que ver con un proceso madurativo, ¿sí? Debo madurar. La planta que no madura no puede llevar fruto. La planta tiene que vivir un proceso, atravesar un proceso de crecimiento hasta que llega a su nivel de madurez, de estatura, madurez y plenitud de vida, entonces comienza a dar frutos, ¿sí? Una planta, vamos a suponer un frutal, un manzano, un peral, ¿sí? Un duraznero, esas plantas uno siembra el carozo, siembra la semilla y ve crecer una plantita tierna, frágil, hay que apuntalarla, a veces porque los vientos podrían quebrarla, ¿sí? Lastimarla o hacerla crecer torcida, entonces hay que cuidarla en el proceso de crecimiento, hay que enriquecerla con abono, hay que regarla porque la plantita sola no puede ir en busca de agua, entonces hay que traerle el agua a ella, hay que hacer todo un proceso de crecimiento y luego hay que esperarla, hay que esperar a la plantita para que un día dé fruto. Por eso es que uno como pastor también muchas veces está esperando a las personas. Uno está esperando que los hermanos maduren para que un día lleguen a dar fruto, ¿sí? Y en ese proceso estamos todos, y Dios está conmigo en ese proceso. Él también con el pastor está en el proceso. Él me está esperando como diciendo, a ver, ¿cuándo vas a madurar como pastor? ¿Sí? A ver, ¿cuándo vas a empezar a hacer las cosas bien y hacer las cosas como Dios manda? ¿Se da cuenta? Entonces, es como que todos estamos en un proceso de crecimiento todo el tiempo. La vida del justo es como la aurora, dice Proverbios, ¿sí? Que va en aumento, que va en aumento, que va en aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Entonces, es un crecimiento evolutivo, es un proceso, es un atravesar circunstancias, situaciones, es un vivir un Egipto, salir del Egipto, entrar al desierto, pasar las distintas etapas del desierto, entrar a la tierra prometida, transformarnos en conquistadores. Entonces, son todas etapas de la vida, ¿sí? Para que lleguemos a crecer. Ahora, Jesús dijo, muy bien, todo comienza con el nacimiento de nuevo. Si no brotan, no pasa nada, chicos, ¿eh? Primero hay que brotar, dijo el Señor. Si no brotan, están en el horno, ¿sí? Están perdidos. ¿Sí? Primero hay que brotar, hay que nacer de nuevo y hay que nacer del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, todos hemos nacido de nuevo. ¿Estamos felices por eso? Amén. Yo creo que sí, ¿no? ¿Están felices por haber nacido de nuevo? Ok. Ahora, ¿qué clase de tierra sos? ¿Qué clase de tierra sos? Esa es la pregunta que hoy me tengo que hacer.
Ok, nací de nuevo, estoy feliz, estoy contento, pero ¿cómo está mi vida en cuanto a nivel de fruto? ¿Qué fruto está llevando mi vida? ¿Cómo puedo medir yo el nivel de fruto? Bien, Jesús dio un termómetro, podríamos decir, un oracionómetro, ¿sería? Para que pudiésemos medir. ¿Qué dijo en Juan 15:16? Cuando tú pidas todo lo que pidas en mi nombre y te lo den, es porque estás dando fruto, la cantidad de fruto necesario para eso. Entonces, cuando no estamos siendo efectivos en la oración, es una señal de que todavía no estamos dando el nivel de fruto esperado para esa época de nuestra vida en Cristo. Así es sencillo. ¿Se da cuenta? Es decir, oro y no recibo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es que no estoy cumpliendo con el requisito, con el condicionante que Jesús dijo allí en Juan 15:16. Cuando yo empiece a cumplir con ese requisito y condicionante, entonces voy a ser más efectivo, cada vez más efectivo en la oración. Ok. Ahora, vamos a ver la particularidad entonces de la tierra que lleva fruto. ¿Sí? Si ya me identifiqué con las otras 3 tierras, esta es la noche para que te arrepientas. ¿Sí? Esta es la noche para que digas, Señor, Señor, no quiero ser de los junto al camino. No quiero ser, Señor, de los que crecen entre pedregales. No quiero ser de los que están entre espinos. Señor, no quiero estar ahí en esa condición. Quiero ser del que da buen fruto, del que da fruto al 30, 60 y a 100 por uno. Quiero ser esa clase de cristianos que el Señor llama buena tierra. Muy bien, entonces veamos ahora cómo se logra esto. Dijimos, número 1, hay que brotar. Número 2, hay que crecer. Hay que crecer. Hay que crecer. Hay que madurar. Hay que llegar al nivel de plenitud, de crecimiento, para comenzar a reventar en frutos y derramarse en frutos. ¿Sí? Como dijimos recién, en el ámbito natural, Jesús está usando una figura natural. Cuando está hablando de esta siembra, del sembrador, de la tierra, está hablando de una figura de la agricultura, ¿sí? Entonces, volviendo a lo natural, un frutal no va a dar fruto el primer año de su vida, no va a dar fruto el segundo año de su vida, no va a dar fruto en algunos casos el tercer año de su vida. Y hay frutales que hay que esperar los 10, 15, 20 o más años para que den fruto. Tremendo eso. La semilla del bambú. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Cuánto tarda en brotar? 7 años. Imagínense dedicarse a la siembra del bambú. Nos vamos a dedicar a sembrar un campo de bambú. ¿Ok? Y si no tenemos la información de cuánto tarda la semilla en brotar, nos vamos a sentir desesperados. Si al primer año no hubo brote, al segundo no hubo brote, al tercero no hubo brote, al cuarto no hubo brote, y sembramos miles de hectáreas de bambú y no hay brote, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto. Uy, sonamos, perdimos toda la cosecha que esperábamos tener de bambú. Pero resulta que no. 7 años. Al 7º año recién, la semilla brota. Y el bambú crece velozmente, crece a partir de que brota. En pocos meses tiene una altura impresionante. ¿Se da cuenta? O sea, es un árbol de rapidísimo crecimiento, pero de lentísimo brote. Contrario a otros. Hay otros árboles que son de rapidísimo brote, pero de lentísimo crecimiento. Entonces, ¿qué clase de árbol soy yo en ese caso? ¿Qué clase de tierra y qué clase de árbol soy? ¿Cuánto estoy tardando para dar ese fruto? Bien, el fruto vendrá conforme a la tierra que soy. Ahora, el crecimiento. ¿Cómo viene el crecimiento? Fíjense por favor en Efesios capítulo 4, verso 11. Allí dice, hablando del Señor Jesús, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, número 1,
para la edificación del cuerpo de Cristo, número 2, y hasta llegar todos, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, número 3. Estos son los 3 propósitos por los cuales Dios estableció los ministerios en la iglesia. Dios estableció ministros y ministerios al servicio del pueblo de Dios con estos 3 propósitos específicos. Número 1, para que los cristianos sean perfeccionados para la obra del ministerio, ¿sí? Otro día vamos a profundizar sobre este tema porque es muy interesante, muy importante que usted lo tenga bien claro de qué ministerio habla allí, cuando dice que usted tiene que ser perfeccionado para la obra del ministerio, ¿ok? Ahora luego dice que el segundo propósito por el cual Dios estableció ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, que nosotros seamos edificados. Esto es crecimiento, que crezcamos. Para eso estableció Dios a los ministerios dentro de la iglesia. ¿Y hasta qué punto debo crecer? El versículo 13 lo dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, es decir, tener todos bien claro en que creemos una sola fe. Y del conocimiento, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el objetivo final en cuanto a crecimiento. Tu crecimiento personal tiene que ser conforme a esa medida. Llegar a la altura de un varón perfecto, y luego termina rematando el versículo diciendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo. O sea, te tenés que parecer cada día más a Jesús. Y eso no quiere decir que te dejes la barba y los bigotes, ¿sí? No significa eso. Parecerte cada día más a Jesús tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su carisma, tiene que ver con el fruto de la vida que dio Jesús precisamente. Parecernos cada día más a Él es el objetivo. Él es el modelo, Él es la medida de la plenitud que Dios espera que yo vaya creciendo en mi vida espiritual hasta llegar a esa medida. ¿Puedo llegar yo a esa medida? Bien, por supuesto, si la palabra dice que Dios espera que eso ocurra, quiere decir que eso es posible que ocurra. Ahora, eso es un tremendo proceso. Un proceso que implica muerte e implica vida. Muerte y vida al mismo tiempo, porque yo tengo que estar todos los días crucificando la carne, matando la carne, muriendo al mundo, ¿sí? Y todos los días siendo vivificado en el Espíritu por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Para eso Dios estableció, dice, a estos 5 ministerios en la iglesia, algunos leen 4, ¿sí? Pero estableció estos ministerios en la iglesia para que la iglesia sea edificada y vaya creciendo la iglesia hasta llegar a esa altura de perfección. Ahora, se los he dicho en otro momento, se los he comentado en otro momento, esta palabra perfecto, escrita en el original allí, en griego, es la palabra teleios en griego. Y esta palabra teleios en griego lo que significa es maduro, maduro. Es decir, cuando habla de perfección no tiene que ver con esa acepción que nosotros tenemos muchas veces desde un punto de vista occidental de que la perfección es no cometer errores, no cometer pecado, no cometer ninguna falla, no se trata de eso. Se trata de una persona madura en la fe, maduro en el propósito, ¿sí? Ha madurado, ha crecido y ha llegado a la plenitud, a la altura de que ahora puede dar pleno fruto. Lleva fruto a 30, lleva fruto a 60 y lleva fruto a 100 por 1. Una persona que ha madurado, ha crecido, ha ido perfeccionando su vida en el temor de Dios, ha ido trabajando en su carácter, trabajando en su personalidad por medio de la renovación de su entendimiento, y de esa manera va creciendo la persona por medio del conocimiento. El conocimiento de la palabra es lo que alimenta nuestro espíritu para el crecimiento y el desarrollo de inteligencia espiritual, como dice el apóstol Pablo. No solo de pan vivirá el hombre. Lo dijo Moisés, ¿sí? Está escrito en los evangelios, se dijo en el antiguo pacto y se repite en el nuevo pacto. No solo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra, es el conocimiento de la Escritura, de la palabra, lo que comienza a hacer en nosotros, crecer ese ser, ese Cristo interior, comienza a crecer en nosotros, a tomar forma en nosotros y a tomar gobierno en nosotros a tal punto que empezamos a dar el fruto esperado en nuestras vidas. Y dejamos de ser niños. ¿Sí? Es decir, dejamos de ser brotes. Dejamos de ser brotes para transformarnos en plantas maduras que llevan fruto. Los brotes no dan fruto. Por eso dijimos, no alcanza con haber nacido de nuevo. Hay que crecer para llevar fruto. Amén. Ahora, dice el mismo texto que estamos leyendo, el versículo 15, dice, sino que, el 14, dice, para que ya no seamos niños. ¿Vieron? Para que ya no seamos niños. Y encima le agrega un término más, una palabra más. Niños fluctuantes. ¡Wow! O sea, no solo niños, además de ser niños, fluctuantes, cambiantes. ¿Conoce algún cristiano así? Personas que un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día arriba, un día abajo, un día... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí en esa vida? ¿Sí? No, dice la palabra, tenemos que dejar, en algún momento tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Crecer. Yo no me puedo quedar entonces en condición de brote. Ninguno, no es la voluntad del Padre. Imagínense, usted tiene un bebé, tiene un niño, nace un niño precioso, usted se enamora de ese bebé, es una preciosura de bebé, y yo a veces escucho expresiones de padres que dicen, ay, no me gustaría que crezca. ¿Sí? Imagínense que eso se hace realidad, y se le cumple el deseo, y el niño no crece, y pasan los meses, y pasan los años, y sigue siendo como un niño de 3 meses. ¿Qué pasaría? Usted se empezaría a preocupar, ¿no? Acá pasó algo. Si el niño no se desarrolla, eso es señal de algo. Algo no está bien. El niño debe crecer. Entonces usted comienza a preguntarse, ¿pero qué le estoy dando de comer? ¿Lo estoy alimentando bien? Y sí, lo alimento bien, le doy buena comida, hace ejercicio, juega y no crece. ¿Qué está pasando? Algo está mal. Se está cumpliendo el deseo. Ay, me gustaría que nunca crezca, que sea siempre un bebé, un bebote. Sería horrible que pasara una cosa así. Tremendo que pase una cosa así. Terrible que pase una cosa así. De hecho, hay algunas enfermedades que hacen que los niños no crezcan, se produce una especie de enanismo y al mismo tiempo una vejez prematura, ¿sí? Unas enfermedades horribles que se producen en niños que tienen esa condición. Es muy triste ver un niño en esa condición. Hay este tipo de enfermedades, no lo tengo presente en este momento el nombre, este tipo de enfermedades que la persona crece, puede tener 25, 30 años y tiene el cuerpo de un niño. ¿Sí? Es tremendo eso, tremendo. Entonces, eso a usted como padre no le causaría ninguna alegría ni gozo tener un hijo en esas condiciones. Por lo tanto, a Dios tampoco le agrada eso. Dios como padre no quiere ver que tiene un grupo de hijos de enanos que no crecen. ¿Qué les pasa? Si yo les doy alimento, los alimento con la palabra, ¿y por qué no crecen? ¿Qué está pasando? Bueno, es porque son ese tipo de tierra, que las cosas de esta tierra, que están en esta tierra, los afanes, los engaños de las riquezas, el mismo diablo que opera en este mundo, que opera en los hijos de desobediencia, y todas estas circunstancias que ya hemos hablado, no permiten que usted crezca, que usted sea una semilla que brote y crezca y que llegue a cumplir el propósito en su vida.
¿Me está entendiendo? Espero que sí. Ahora, ¿cómo hago entonces? Muy bien, yo quiero ser buena tierra. ¿Usted quiere ser buena tierra? ¿Quiere dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno? ¿Lo quiere? ¿Lo desea? ¿Lo anhela con todo su corazón? Veamos entonces qué condiciones tenemos que reunir. Volvemos a Marcos. Marcos 4:20, y ahora vamos a ver, como les dije, los evangelios sinópticos. Marcos, Lucas y Mateo. Dice Marcos 4:20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen. Los que oyen. No dice escuchan, dice los que oyen. Gran diferencia entre escuchar y oír, ahora lo vamos a explicar. Los que oyen la palabra y la reciben. Oyen y reciben. Estos son los que dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué significa oír? Bien, el primer significado del diccionario de la palabra oír es el mismo que de escuchar, que sería percibir una cosa por medio del sentido del oído. ¿Sí? Es decir, una persona que escucha también es un sinónimo de oír, en este sentido de que oír o escuchar sería algo como esto, ¿no? Percibir una cosa por medio del sentido del oído. Es decir, a través del oído, estamos hablando en este caso en términos naturales, el oído de nuestro cuerpo, por medio de este sentido que tenemos en el cuerpo, percibimos cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero hay un segundo significado que tiene que ver con un verbo transitivo, ¿sí? El significado de esta palabra oír tiene que ver con un verbo transitivo y dice el significado, la segunda acepción es esta: hacer caso a un consejo o aviso. De eso está hablando Jesús. De hacerle caso al consejo de Dios. De eso está hablando Jesús. Es decir, no solo escucho, ¿sí? Porque en este momento ustedes pueden estar escuchando ruidos de, no sé, de perros que ladran, de autos que pasan por la calle de su casa, pero usted no presta atención a eso y eso no significa nada para usted. Sin embargo, si está escuchándome a mí, está percibiendo por medio del sentido del oído, pero no solamente me está escuchando porque le suena agradable, vamos a decirlo de alguna manera, la voz del pastor. No, no es por eso que usted está escuchando. Usted está tratando de oír en este momento. ¿Qué significa esto? Que usted está tratando de acatar el consejo de Dios en este momento, de recibir el consejo de Dios. Entonces, eso es oír desde la perspectiva que Jesús lo presenta en la parábola del sembrador, ¿sí? Es decir, oír. Cuando él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se acuerdan que así cerró Jesús el pasaje? El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Hagan caso al consejo de Dios. Hagan caso al consejo de Dios. Entonces, ¿quién es el que empieza a llevar fruto en la vida, en su vida cristiana? Aquel que le hace caso al consejo de Dios. Eso es oír. Segundo, dice Jesús, el que oye y recibe. El que recibe la palabra. Recibir tiene dos acepciones. Una es tomar una persona o cosa, algo que se le da. ¿Sí? Es decir, yo le entrego algo a usted en su mano y usted lo recibe. Cuando usted lo toma, eso es recibir algo. ¿Sí? La segunda acepción dice tomar conocimiento. Tomar conocimiento de algo que le comunican. Eso también es recibir. Tomar conocimiento de algo que le comunican. Es decir, que la tierra que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno es aquella tierra que acata el consejo de Dios y que recibe el conocimiento que le comunican. Lo recibe. Lo acata, lo recibe, el conocimiento que le están comunicando. Ahora veamos cómo lo expresa Lucas. El mismo momento en que Jesús le está explicando a sus discípulos, cada uno de los apóstoles que escribieron, o cada uno de los escritores, en este caso Lucas, da su punto de vista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe desde su perspectiva o punto de vista lo que Jesús dijo. Y cada uno le da
como un condimento especial al pasaje. Fíjense lo que dice Lucas. Capítulo 8, verso 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Acá la cosa cambió. No es tan solo oír y recibir entonces. Lucas nos da una amplitud de lo que Jesús estaba diciendo mucho mayor, ¿sí? Primero, número 1, dice corazón bueno. ¿Quién es aquel que representa buena tierra? El que con un corazón bueno y recto, retiene la palabra oída. Bien, ¿de qué está hablando esto? Una persona buena es una persona de buena voluntad, ¿sí? Es una persona que de buena gana recibe la palabra, escucha la palabra, oye la palabra, de buena gana. Se concentra en lo que está recibiendo, está poniendo todos los sentidos al servicio de comprender la voluntad de Dios cuando está oyendo la Escritura, cuando está leyendo su Biblia, cuando está leyendo una palabra, cuando está oyendo una Escritura, ¿sí? Pone todos los sentidos posibles allí, se concentra en esto porque lo hace de buena gana, con un corazón dispuesto y disponible para recibir lo que Dios quiere decirle. Y luego dice, con un corazón recto. Recto significa que no tuerce. Fíjense qué llamativo esto. Una definición de la palabra recto es que no tuerce. Hay personas, hermanos, que llamativamente tienen la habilidad, ¿sí?, dada por el diablo, yo creo, tienen la habilidad de escuchar una escritura y agarrar para el lado de los tomates la escritura. O sea, yo no sé de dónde sacan tanta imaginación para interpretar cosas que no están ni cerca de lo que dice la Biblia. Tuercen la escritura. Y otros, peores todavía, algunos que ostentan cargos, inclusive dentro de las iglesias, y son predicadores, tuercen las escrituras para sacar provecho de la audiencia. Es decir, estos son los que el apóstol Pedro y Judas dicen que en los últimos tiempos se levantarían aquellas personas que, torciendo las escrituras, engañarían a los incautos para sacar provecho de ellos y hacer de la fe un comercio. ¿Me entiende? Entonces, ese tipo de persona no da fruto en el reino de Dios. Ese tipo de persona va a ir a juicio un día y va a tener que dar cuenta. Esos son los que Jesús en Mateo capítulo 7 dijo, muchos en aquel tiempo me dirán, pero Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá, no los conozco, hacedores de maldad, apartados de mí al fuego eterno. ¿Sí? Así que cuidado con esto de torcer las escrituras. Tenemos que ser personas ocupadas en la sana interpretación, en una hermenéutica bíblica, en una sana interpretación de las escrituras, ocupados en esto de la exégesis bíblica, a ver qué quiere realmente decir cada término, cada palabra, la carga semántica que tiene ese texto para mi vida, ¿sí? No es tan sencillo eso. Eso es un proceso también de crecimiento, justamente. Eso es otra parte del crecimiento del cristiano. Poder no solo leer de corrido la Escritura, sino leer con lectura comprensiva la Escritura, haciendo una interpretación recta, sin torcer la Escritura. Amén. Entonces estamos ahora hablando de las características de la buena tierra, de la que lleva fruto. Ok. Luego dice Lucas que la buena tierra retiene la palabra oída. La retiene. ¿Qué significa que la retiene? Retener significa conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Miren qué llamativo esto. ¿Sí? Retener. Retener. Es conservar en la memoria. Es decir, que el conocimiento que nosotros vamos alcanzando día tras día a través de la palabra, usted tiene que tratar, en lo posible, por eso les digo tomen nota, muchas veces les digo tomen nota y vuelvan a leer y a releer. ¿Por qué? Porque hay un principio pedagógico que dice esto.
La madre de la retención, estamos hablando de retener, la madre de la retención es la repetición. ¿Sí? Entonces usted si escucha una sola vez algo, difícilmente lo va a retener en su memoria. Pero si usted lo escucha una vez, lo escribe, después lo lee, ¿sí? Va repitiendo el proceso cognitivo, entonces a medida que lo va repitiendo, va a llegar un momento que tanto repetir y repetir se va a retener en su memoria. Y cuando llegue el momento en que usted necesita de ese conocimiento, el Espíritu Santo va a tener un depósito en usted para ir a buscar y traer a memoria las palabras que Jesús nos ha enseñado. Porque esa es la actividad del Espíritu Santo. Jesús dijo eso. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os recordará todas las palabras que yo os he enseñado. Pero primero te las tiene que enseñar. El Espíritu Santo no te va a recordar algo que no está en tu cabeza. Tiene que entrar en tu cabeza primero. Tiene que instalarse el conocimiento en tu mente, en tu corazón espiritual, para que luego pueda ir a buscar allí y traer a memoria ese conocimiento para que tú lo puedas aplicar en ese momento preciso. Es lo que comúnmente se conoce dentro del ámbito cristiano como una palabra rema. ¿Sí? Una palabra rema es una revelación de Dios para un momento específico, en una circunstancia específica, a una persona específica. ¿Ok? Es una palabra rema. Dios te la revela para ese momento, pero ¿cómo te la revela Dios? A través del conocimiento adquirido de las Escrituras y de la palabra del Señor. 4. Número 1, dijimos, con corazón bueno y recto. Bueno. Número 2, recto. Número 3, retiene. Y 4, con perseverancia. Perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. ¿Sí? Es decir, no solo la oigo, recibo el consejo, no solo retengo esto, me ocupo de que eso quede en el depósito de mi memoria, sino que además yo practico eso. Y lo practico con perseverancia, es decir, me mantengo en el tiempo haciéndolo. Voy a ser un cristiano a largo plazo y no un cristiano de corto alcance, como leíamos recién en el pasaje anterior. Voy a ver mi vida cristiana a lo largo de mi vida. Yo voy a esperar morir con Cristo en la vejez. ¿Entienden? Ser cristiano no es, a ver, voy a probar. Vamos a probar a ver qué se siente ser cristiano. Voy a probar un mes. No es eso. ¿Me entiende? Eso no es la experiencia cristiana. La experiencia cristiana se tiene una vez y para siempre. Una vez y para siempre, porque Dios nos ha hecho a nosotros personas sempiternas. Desde el momento en que nacemos de nuevo, Dios quiere que vivamos para siempre en la eternidad con Él. Por último, Mateo lo dice de esta manera. Mateo capítulo 13, verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Oye y entiende. Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Oye y entiende. ¿Qué es lo que nos agregó Mateo? Entiende. Oye, ya lo teníamos dicho por Marcos y por Lucas. Mateo ahora nos agrega, entiende. Entiende. Entender. ¿Qué significa? Percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede. O descubrir el sentido profundo de algo. Eso es entender. Tener una idea clara de la cosa. O percibir el sentido profundo de algo. Eso es entender. ¿Se da cuenta? Entonces es una gran tarea. La buena tierra, si queremos ser buena tierra, yo tengo que ocuparme en la tarea de entender. En resumen, armé un texto que resume estos 3 pasajes bíblicos y en resumen, según los significados de cada palabra, el texto que reúne todas estas condiciones dice lo siguiente. Los que dan fruto son los que hacen caso del consejo o aviso de Dios. Toman el conocimiento de lo que se les comunica.
lo hacen de buena voluntad, de buena gana, sin torcer el significado de las Escrituras, sacando provecho de eso, conservando en la memoria lo aprendido o percibido para utilizarlo siempre, haciendo con firmeza y constancia la voluntad, la obra o la voluntad de Dios, teniendo una idea clara de su propósito, y si tienen dudas, seguirán buscando el conocimiento hasta poder descubrir el sentido profundo de la vida cristiana. Amén. En resumen, esto resume lo que es ser buena tierra. ¿Cómo lo harán los que quieren ser buena tierra? Romanos 12:2, en la Biblia de Castilian, lo dice así: no os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. Antes bien, procurad que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad para que lleguéis a comprobar la buena, grata y perfecta que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Esta es la forma, amados. Renovando el espíritu de nuestro entendimiento, como dice Reina Valera. El conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios, de su pensamiento, el acercarme a Dios, el buscar a Dios y su gobierno, buscar a Dios y su reino, significa acercarme a su pensamiento. El conocer a Dios es como cuando usted conoce a una persona. ¿Cuándo usted conoce más a una persona? Cuando conoce su modo de pensar y de ver la vida. De la misma manera nosotros con Dios en nuestra relación, mientras más conocemos su pensamiento, más le conocemos a Él. ¿Y dónde está impreso el pensamiento de Dios? En la Escritura, en la palabra. Allí es donde tenemos que acercarnos a Dios. Cada día. Amén. Cada día. Ponga su sentido, cada palabra que usted reciba de Dios, ponga todo su sentido allí, ponga el esmero de comprender. No haga la lectura rápida. Haga una lectura comprensiva, porque va a llevar fruto a su vida esa palabra. Usted se va a transformar en un cristiano de buena, va a ser una buena tierra y va a comenzar a dar estos 3 niveles de fruto que Jesús habló y que Jesús espera que nosotros demos. 30, 60 y 100 por uno. Amén. 30, 60 y 100 por uno. El próximo miércoles vamos a seguir hablando acerca de estos niveles de fruto y nos vamos a sorprender lo que ocurre en cada uno de esos niveles y cómo vamos a dar cada uno de esos frutos, de esos niveles de fruto, porque son frutos que tenemos que dar nosotros. Se espera que usted dé fruto, ¿sí? No es el fruto del Espíritu Santo, como usted puede leer en Gálatas capítulo 5. No habla de eso. Jesús dice el fruto que usted tiene que dar. Usted debe dar ese fruto. Usted y yo somos esas plantas de Dios, ese plantío de Jehová que Dios espera que fructifique aún cuando seamos viejos. Eso dice la Escritura. Aún cuando seamos viejos. Es más, yo creo que mientras más viejos somos, mejores frutos damos en la vida cristiana. Porque a la experiencia de vida, que es la sumatoria a veces de muchos errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, se suma el conocimiento adquirido por muchos años, el conocimiento de Dios. Por lo tanto, cuando vemos a un cristiano viejo, ¿sí? A un cristiano viejo, vemos un gran capital, un tesoro de conocimiento en él. Y es bueno oír la voz de esa persona. Gracias al Señor, amados, por esta palabra esta noche. Creo que ha quedado claro entonces que hay 4 tipos de tierra. ¿Qué clase de tierra sos vos? No sé. Te dejo con el Señor esta noche para que lo analices. Te dejo para que esta noche lo reflexiones, te confrontes a la palabra, la mires otra vez a la Escritura, te leas allí en la Escritura, tú mismo te mires como en un espejo y veas, a ver, Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde estoy yo ubicado? ¿Sí? Si estás ubicado entre esas 3 tierras que no dan fruto, hoy es la noche para decirle, Señor, se acabó ese tiempo de infructuosidad en mi vida, yo quiero ser un cristiano que lleve fruto. Amén, quiero ser buena tierra.
Así que todas estas condiciones que hoy vimos, vuelvan a verlas otra vez en el video, ¿sí? Que de paso aprovecho de decirles que esta semana ha sido de tanto trabajo que el video del miércoles pasado todavía no se ha podido subir, pero lo estaremos subiendo, Dios mediante, mañana, ¿sí? Y luego se subirá este video para que usted lo vuelva a repasar y vuelva a comprender estas condiciones que la palabra de Dios nos enseña para poder ser buena tierra. Gracias, Señor. Oramos a Dios, damos gracias al Señor por esta palabra. Le voy a pedir por favor a Andrés, por favor que tú nos puedas guiar en un momento de oración y de agradecimiento al Señor por esta palabra. Andrés Cifuentes. Abre tu micrófono, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que tú básicamente nos has enseñado hoy día, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ciertamente tú has sido bueno, Señor, y porque en definitiva, Señor, tú quieres que nosotros entremos en la tierra prometida, Señor. No es fácil, nadie dice que es fácil, pero que hay que ser valiente, Señor. Tú por algo mandaste a Josué, Señor, que fuera valiente y esforzado, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, ayúdanos a esforzarnos, Señor, para ingresar a las tierras, Señor, que tú quieres que entremos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ciertamente, Señor, algún día seremos de esos cristianos, Señor, que daremos fruto a 100 por 1, Señor. Solamente tu gracia lo puede hacer. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de haber escuchado y haberlos alimentado de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias al Señor. El Señor les bendiga mucho, amados. Seguimos en contacto durante toda la semana por medio de WhatsApp y Facebook, como lo hacemos cotidianamente a través de los devocionales. Gracias al Señor por esta noche preciosa que nos dio para poder compartir con ustedes la palabra. El Señor les bendiga mucho. Me despido con la paz del Señor. Dios les guarde, les bendiga. Bendecimos a todos los sembradores también del ministerio. Les bendecimos en el nombre de Jesús por todas sus ofrendas que nos hacen llegar cada semana. Bendiciones para todos.